solución pacífica. El gobierno irlandés ha confirmado este miércoles que reconocerá a Palestina como Estado a final de este mes, sin concretar aún el día, en una decisión compartida con otros países como España, Noruega, Malta o Eslovenia. El viceprimer ministro del Ejecutivo de Dublín, Michael Martin, declaró que su país dará ese paso antes del final de este mes y confió en que el reconocimiento servirá para mejorar las perspectivas de paz en la región. Añade que el día en concreto no está aún claro porque seguimos debatiendo con otros países para reconocer al Estado palestino de forma conjunta, lo que ha explicado a la emisora de radio Newstalk este dirigente irlandés, que ostenta también la cartera de Asuntos Exteriores. Martín sostuvo que esta medida se encuadra en la iniciativa de paz árabe encaminada a apoyar la solución de los dos estados y enviar un mensaje a la población palestina sobre su respaldo a su derecho de autodeterminación. Miramos también a Gaza, donde el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dado la bienvenida a una delegación de Hamas en Beirut, en Líbano, según informa este miércoles el canal Al Mayadin. Según este medio de comunicación, al frente de la delegación de Hamas estaba Khalil al-Haya, el segundo jefe del grupo militante de Gaza. Lo acompañaron Mohamed Nasser, miembro del buró político del grupo, y Osama Hamdan, un alto portavoz de Hamas en el Líbano. Se afirmó que las dos partes discutieron los últimos acontecimientos en la franja de Gaza al tiempo que tocaron el tema de las negociaciones de alto el fuego. Ambos reiteraron su compromiso de lograr la victoria sin importar los sacrificios. Miramos también a la Casa Blanca. Ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a vetar un proyecto de ley republicano de la Cámara destinado a presionarlo para que envíe armas a Israel. Este proyecto de ley, denominado Ley de Apoyo a la Asistencia a la Seguridad de Israel, sigue a la advertencia de Biden de retener ciertas armas ofensivas si Israel invadiera Rafah en Gaza. La Casa Blanca argumentó que la legislación republicana podría infringir las autoridades constitucionales del presidente, resultando, en este caso, perjudicial para su capacidad para llevar a cabo una política exterior eficaz. Según Wall Street Journal, la administración Biden también ha notificado este martes al Congreso su intención de proceder con más de $1.000 millones en nuevos acuerdos de armas para Israel. Según se informa, el paquete incluiría una transferencia de $700 millones en municiones para tanques, $500 millones en vehículos tácticos y $60 millones en proyectiles de mortero. También se está pronunciando la Unión Europea. Insta a Israel a detener inmediatamente la operación en Rafah. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha afirmado en un comunicado que la continuación de la operación en la ciudad del sur de la Franja de Gaza ejercerá presión y afectará a las relaciones entre Israel y la Unión. Europa ha instado este miércoles a Israel a cesar inmediatamente su operación militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, o se arriesga a tensar su relación con la institución comunitaria. En un comunicado apuntan a que la Unión Europea insta a Israel a que cese inmediatamente su operación militar en Rafah, cuya continuación pondría inevitablemente en tensión la relación de la Unión Europea con Israel. Es lo que indica el comunicado emitido por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Miramos también a Irán, que ha condenado este miércoles las sanciones que Australia impuso contra 3 entidades y 5 individuos iraníes, incluido el ministro de Defensa Mohammad Reza Ashtiani, por su comportamiento desestabilizador en Oriente Medio. Dice la República Islámica de Irán que rechaza enérgicamente el uso ilegal de las sanciones por parte de Australia y su docilidad con Washington. Se reserva el derecho a adoptar medidas recíprocas, es lo que indica el Ministerio de Exteriores iraní. En un comunicado, el gobierno iraní criticó lo que calificó como doble rasero de Australia ante las agresiones y las violaciones de los derechos humanos de Israel en Gaza, además del ataque israelí contra su consulado en Damasco el 1 de abril. Teherán aseguró que Israel es la principal causa de la tensión en seguridad en la región por sus acciones en Gaza, con el apoyo de la coalición del mal, incluida Australia. Hablamos también de Corea del Norte. El líder supremo Kim Jong-un ha inspeccionado este miércoles el nuevo sistema de armas de misiles tácticos de la nación, según la Agencia Central de Noticias de Corea, operada por el Estado. Se dice que Kim supervisó el despliegue del sistema por parte de las unidades de misiles del Ejército Popular de Corea, aunque, eso sí, los detalles sobre el sistema y la ubicación de la inspección no se revelaron. Según KCNA, enfatizó la importancia de completar rápidamente los planes de producción de armas en curso, destacando un cambio de época en los preparativos de guerra del KPA. Esto se produce después de que Kim supervisara recientemente las pruebas de sistemas de lanzamientos de cohetes mejorados.
Se disparan las alarmas en Taiwán. El Ministerio de Defensa ha declarado este miércoles que 45 aviones chinos fueron avistados en las cercanías de la isla, lo que supone el mayor número de aviones militares chinos detectados en un solo día alrededor de Taiwán este año. En particular, 26 de los aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, entrando así en sectores dentro de la zona de identificación de defensa aérea de la isla, es lo que dijo el Ministerio. Apuntaba que las Fuerzas Armadas de la República de China han monitoreado la situación y han empleado aviones CAP, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas, es lo que se lee en el comunicado. Miramos también a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron va a convocar una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en medio de los mortales disturbios en Nueva Caledonia por las reformas propuestas por París al proceso de votación de la isla del Pacífico. Es lo que informa el diario Le Parisien este miércoles por la mañana, citando el Palacio del Elíseo. Marine Le Pen, diputada de la Asamblea Nacional Francesa y ex candidata presidencial, instó al gobierno a declarar el estado de emergencia debido a la gravedad de la violencia en Nueva Caledonia, enfatizando que la seguridad pública está en peligro. Esta mañana, el diputado neocaledonio Nicolas Metzdorf ha expresado su voluntad de entablar un diálogo con Macron. En concreto, los disturbios sacudieron el archipiélago francés del Pacífico por los cambios propuestos que permitirían a los residentes franceses en la isla votar en las elecciones provinciales. Cientos de personas han resultado heridas y al menos 2 muertes han sido confirmadas por el alto comisionado del territorio francés del Pacífico, Louis Lefranc. Solo en Nouméa, un total de 140 personas han sido arrestadas, según afirmaba el funcionario. Mirando a Francia, el ministro de las Fuerzas Armadas francesas, Sébastien Lecornu, ha prometido un nuevo lote de misiles Aster para el sistema de defensa aérea SAMP-T, ya desplegado en Ucrania. El ministro dijo esto en una audiencia de la Asamblea Nacional, según informa Ukrinform, con referencia a Le Monde. Apunta a Lecornu a que acaba de firmar los documentos relativos al segundo lote de misiles Aster, que permitirán que los sistemas de misiles antiaéreos de medio alcance SAMP-T que hemos entregado junto con nuestros socios italianos sigan operando. Es lo que decía este ministro. Aún no se ha revelado ni el número de misiles ni el calendario de entrega. Recientemente Francia ha declarado que está canalizando sus esfuerzos para reducir a la mitad el tiempo de ejecución de las órdenes y al mismo tiempo aumentar el volumen de producción de misiles un 50%. Hablamos también de Estados Unidos, del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, comparecía hace apenas unos minutos durante su visita a Kiev, donde apuntaba que la nueva ayuda militar aprobada por Washington el mes pasado ha empezado a llegar a Ucrania y tendrá efecto en el campo de batalla, donde Ucrania vive una situación cuanto menos complicada debido a los avances rusos tanto en Donetsk como en Kharkov. Durante un encuentro con Zelensky, hoy se reunía también con Kuleva, con el ministro de Asuntos Exteriores, Blinken reconocía que Ucrania vive momentos difíciles y ha dicho que parte de la ayuda militar ya ha llegado y que otra está en camino. Anunciaba hoy 2.000 millones de dólares nuevos en ayuda militar a Ucrania. Ayer también apuntaba al presidente ruso, a Vladimir Putin. Dice que lo que Putin rompe, Rusia debe pagarlo. Lo escuchamos. Now, there's one more crucial step that we can take, making Russia pay for Ukraine's recovery and reconstruction. What Putin destroyed, Russia should and must pay to rebuild. It's what international law demands. It's what the Ukrainian people deserve. Our Congress has given us the power to seize Russian assets in the United States. We intend to use it. We're working with our G7 partners to see that Russia's immobilized sovereign assets are used to remedy the damage that Putin continues to cause. The G7 can unlock billions of dollars and send a powerful message to Putin that time is not on his side. Y hablando de Estados Unidos, la administración Biden está trabajando para enviar una batería de defensa aérea Patriot adicional a Ucrania. Es lo que dicen varias personas familiarizadas con este asunto, según está apuntando la agencia Bloomberg, mientras Estados Unidos y sus aliados se esfuerzan por satisfacer la demanda del país de más armas para repeler los ataques intensificados por parte de Rusia. Estados Unidos está intentando enviar una sola batería junto con radares, según las personas que pidieron no ser identificadas porque se trata de deliberaciones privadas. Los aliados europeos de Ucrania también están trabajando en planes para enviar a Kiev sistemas de defensa aérea adicionales de sus existencias. Bloomberg revela que Estados Unidos considera enviar más Patriots a Ucrania, mientras que ayer Zelensky le pedía personalmente a Blinken al menos 2 misiles más, 2 Patriots más, para defenderse del ataque en Kharkov.
Miramos también a Reino Unido. Ha concedido permiso a Ucrania para utilizar armas suministradas por Gran Bretaña contra objetivos en Crimea. Esto marca un cambio de política significativo en medio de preocupaciones sobre la escalada de tensiones. El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, decía que Ucrania tiene ese derecho. Hace apenas una semana decía que así como Rusia está atacando dentro de Ucrania, se puede entender que Ucrania sienta la necesidad de asegurarse de defenderse. En la misma línea hablaba el secretario de Defensa británico, Grant Shapps, que decía que Reino Unido apoyará a Ucrania en todo momento durante el tiempo que sea necesario. Reino Unido, que teme las labores de exploración del buque ruso de investigación polar, Alexander Karpinski, en 2020 ha generado, como decimos, muchos temores entre los diputados británicos de que Moscú vaya a intentar extraer petróleo de una parte de ese territorio austral reclamado por Reino Unido, según está informando The Daily Telegraph. El periódico conservador se hace eco de una reciente comisión parlamentaria en la que unos diputados expresaron su preocupación a representantes del gobierno sobre si el Ejecutivo ruso estaría pensando en apropiarse de hidrocarburos, lo que violaría el Tratado Internacional de la Antártida de 1959. El temor se basa en la admisión hace 4 años por la agencia geológica rusa Rosgeo de que los estudios del Karpinski habían identificado unos 70.000 millones de toneladas de petróleo y gas enterrados debajo de la plataforma antártica. La jefa del Departamento de Regiones Polares del Ministerio de Exteriores de Londres, Jane Rumble, aseguró a los diputados de la Cámara de los Comunes que no hay ninguna evidencia que indique una violación del tratado, pues se necesitarían equipos diferentes para hacer topografía que para una explotación del subsuelo. Hablamos también de Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha confirmado que se envió un tercer sistema Patriot a Ucrania. Alemania va a transferir además ayuda militar por valor de 7.000 millones de euros a Ucrania, según anunciaba el canciller alemán, que decía que no fue una decisión fácil porque Alemania no tiene muchos de estos sistemas. Ha ordenado, eso sí, 4 sistemas Patriot más para reponer sus existencias, al tiempo que ha estado a Washington en las últimas semanas a enviar más sistemas a Kiev. La inteligencia militar rusa ha trabajado para explotar las manifestaciones pacíficas marginales en Alemania como parte de una operación más amplia destinada a influir en la opinión pública en el país y socavar el apoyo a Ucrania. Es lo que está recogiendo la agencia Bloomberg, según funcionarios del gobierno europeo familiarizados con el asunto y documentos vistos por Bloomberg News, una organización objetivo de la Unidad de Operaciones Psicológicas 54.777 del GRU ruso es Alternative Kinder Zukunft y su proyecto fotográfico Niños de la Guerra, según dijeron los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir cuestiones confidenciales. Miramos también a la OTAN. Ha afirmado este miércoles que la aprobación en el Parlamento de Georgia de la polémica ley sobre agentes extranjeros aleja al país de la integración en la Unión Europea y la área transatlántica y le instó a cambiar el rumbo. Dice que la decisión del gobierno georgiano de aprobar legislación sobre los llamados agentes extranjeros es un paso en la dirección equivocada y aleja a Georgia de la integración europea y euroatlántica, es lo que aseguró la portavoz de la Alianza Atlántica, Farhad Jallah, a través de la red social X. En ese contexto, la portavoz aliada instó a Georgia a cambiar el rumbo y a respetar el derecho de la protesta pacífica. El Parlamento georgiano aprobó este martes la ley sobre agentes extranjeros pese a las protestas de la oposición y de Occidente, que la comparan con la normativa rusa que el Kremlin utiliza para callar a la oposición en una nueva vuelta de tuerca de las tensiones en este país caucasiano. Precisamente hablando de la OTAN, los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte van a celebrar una reunión el próximo mes, es lo que ha dicho la organización en un comunicado de prensa este miércoles. La reunión tendrá lugar del 13 al 14 de junio y la presidirá el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Va a ofrecer una conferencia de prensa ambos días. El 13 de junio, dice en un comunicado, se reunirá un Consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de Defensa, es lo que se detalla en el comunicado de prensa de la OTAN. El ritmo de la ofensiva rusa en el norte de la provincia de Yarkov parece haberse ralentizado en las últimas 24 horas. Probablemente esto se deba a las nuevas tácticas empleadas por las tropas rusas y a las grandes pérdidas. Los rusos planean unir sus puntos de apoyo en Lipsy y Vovchansk y crear una zona de amortiguamiento fronteriza. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, confirma que las tropas rusas prefieren crear una zona de seguridad cerca de la frontera en lugar de penetrar profundamente en el óblast de Yarkov. Varios oficiales militares ucranianos informan el 14 de mayo de que creían que la situación en el óblast de Yarkov se está estabilizando lentamente. Varias fuentes rusas y ucranianas también informaron que las tropas rusas están utilizando una nueva táctica en este área. Pequeños grupos de asalto de no más de 5 personas que penetran posiciones ucranianas y luego se combinan con otros pequeños grupos de asalto para formar un grupo de ataque más grande.
Precisamente sobre esta cuestión, sobre la escalada que está teniendo lugar en Ucrania, las ambiciones del presidente ruso Vladimir Putin. Ayer contábamos con el embajador retirado José Antonio Zorrilla, que decía que Putin no quería expandirse, que Occidente fue el que buscó este conflicto en Ucrania. Lo escuchamos. El señor Sunak lo mejor que podría hacer era callarse, porque hubo la posibilidad, no hubo la posibilidad, sino la certeza de la paz. O sea, Arakamian y Aristovich, dos grandes personajes del Maidán, no de Ucrania. Yo distingo siempre el Maidán de Ucrania. Se fueron a Estambul a negociar con los enviados de Putin. Y llegaron a destapar una botella de champán. Y dejaron para la posteridad una frase que convenientemente se ha olvidado o que no se recuerda. Putin no tenía ambiciones territoriales. Quería solo que Ucrania no entrara en la NATO. Como consecuencia de eso, abrieron una botella de champán y decidieron que ya se había acabado el problema. Y entonces se presentó allí Boris Johnson y les dijo, no, tenéis que ir a la guerra. Más aún, Naftali Bennett, primer ministro de Israel, también se ofreció para mediar y dijo, está hecho, lo hemos liquidado. Y dijeron, Naftali, toca guerra, no paz. Entonces, ahora que vengan a decirnos que es muy grave y muy preocupante... Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha agradecido el genuino deseo de Pekín de ayudar a resolver la guerra en Ucrania. Es lo que ha dicho el presidente ruso en una entrevista a la prensa estatal china publicada este miércoles, en vísperas de su visita de 2 días al país. El dirigente ruso llega este jueves a Pekín para encontrarse con su querido amigo y homólogo Xi Jinping en busca de un mayor apoyo de China para su economía centrada en el esfuerzo de guerra en Ucrania. El viaje, que también le llevará a la ciudad nororiental de Harbin, es el primero de Putin desde su reelección en marzo y el segundo a China en apenas 6 meses. Decía Putin, elogiamos los métodos de China para resolver la guerra en Ucrania. Es lo que apuntaba en una entrevista en Moscú a la agencia de noticias Xinhua, que también fue publicada en la página del Kremlin. Dice Putin que Pekín conoce bien sus causas profundas y el significado geopolítico global de esta crisis. Mientras tanto, Rusia sigue avanzando, anuncia la liberación de Robotyne. El ejército ruso ha anunciado en un comunicado la conquista de 3 localidades, 2 en la región de Yarkov y otra en la de Zaporilla. Según la nota, sus fuerzas liberaron las localidades de Gilboke y Lukiansi en la región de Yarkov y avanzaron en profundidad entre las líneas de defensa enemigas. Igualmente, las tropas rusas liberaron por completo el pueblo de Robotyne en Zaporilla, en el sur de Ucrania. Robotyne, que ha sido arrasado por los combates, tiene un valor simbólico porque fue una de las pocas localidades que Ucrania logró recuperar en agosto en su contraofensiva del verano de 2023. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que sus fuerzas aéreas han destruido 10 misiles de largo alcance conocidos como ATAMS, que el ejército de Ucrania lanzó durante la noche en Crimea. El ministerio no informó de los daños, pero el gobernador ruso del puerto de Sebastopol dijo que los restos de misiles cayeron sobre una zona residencial. Según informa Reuters, Rusia había dicho recientemente que Ucrania había comenzado a utilizar los sistemas ATAMS suministrados por Estados Unidos. Un funcionario estadounidense dijo este martes que los ATAMS y los interceptores de defensa aérea aprobados por Biden el 24 de abril ya estaban llegando a las fuerzas ucranianas. Precisamente ante toda la tensión en Ucrania, ante los avances de Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha cancelado todos sus viajes internacionales a corto plazo. Es lo que ha revelado su oficina este miércoles en un comunicado. El jefe de Estado ha ordenado que se pospongan todos los eventos internacionales que le involucran y que estén previstos para los próximos días y se coordinen nuevas fechas. Agradecen a sus socios su comprensión, es lo que se escribe en el comunicado. Su oficina mencionó que recibió actualizaciones sobre la situación en Yarkov. El anuncio se produce mientras las tropas rusas están realizando nuevos avances en la citada zona, mientras continúan los feroces enfrentamientos en el campo de batalla. El ejército ucraniano ha anunciado en la madrugada del miércoles haberse retirado de algunas zonas del frente norte en la región de Yarkov, donde Rusia lanzó una ofensiva el 10 de mayo. En algunas zonas, cerca de Lukiansi y Bochansk, en respuesta al fuego enemigo y a un asalto de infantería, las unidades ucranianas han maniobrado en dirección a posiciones más favorables para salvar la vida de sus soldados y evitar pérdidas. La batalla continúa, es lo que decía el Estado Mayor ucraniano en las redes sociales.
A pesar de esto, las autoridades ucranianas aseguran que la ciudad de Yarkov, la segunda mayor del país, y a solo decenas de kilómetros de la frontera rusa, no está amenazada por un asalto terrestre, aunque desde hace semanas es blanco de bombardeos rusos, sobre todo infraestructuras energéticas. El ejército ucraniano ha asegurado que pese a todo está resistiendo ante la ofensiva rusa en Yarkov, que sorprendió a las fuerzas ucranianas el fin de semana pasado. Varias localidades han caído en manos rusas y las ciudades de Lukiansk y Bochansk se han convertido en objeto de batalla. El Estado Mayor indicó en ese sentido que sus unidades están llevando a cabo contraataques y afirmó que Rusia está bajo el control constante de la artillería y los drones. Contamos también apagones en Ucrania. La empresa pública de electricidad Ukrenergo ha anunciado a sus consumidores que interrumpirá durante ciertos intervalos del día de hoy el suministro de electricidad a particulares y empresas en todas las regiones del país debido al déficit creado por las últimas oleadas de ataques rusos al sistema. El primer intervalo en el que se aplicarán estos cortes programados para ahorrar electricidad se extiende desde las 6:40 a las 9 hora local y afectará tanto a viviendas particulares como a negocios y empresas. El suministro va a continuar también durante esas horas para infraestructuras críticas, mientras las restricciones en el uso de electricidad van a continuar durante toda la jornada de hoy para los clientes de Ukrenergo del sector industrial. Miramos también a Estonia, que está discutiendo seriamente la opción de enviar tropas al oeste de Ucrania para asumir funciones de combate no directo y de retaguardia de las fuerzas ucranianas, con el fin de liberarlas para luchar en el frente. Así lo aseguró el asesor de seguridad nacional del presidente estonio, Madis Roll, al medio Breaking Defense. Roll señaló que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo un análisis de la posible medida y aunque apuntó que Estonia preferiría llevar a cabo esta medida como parte de una misión completa de la OTAN, no descarta que actúe en una coalición más pequeña. Dice que las discusiones están en curso, que se deberían analizar todas las opciones y que no deben tener sus mentes restringidas en cuanto a lo que se puede hacer. También enfatizó que no es impensable que las naciones de la OTAN que se oponen a esta medida cambien de opinión a medida que pase el tiempo. A respuesta por parte de Rusia, la portavoz de Exteriores rusa, María Zakharova, ha recalcado que Moscú consideraría a cualquier mercenario extranjero y armas extranjeras enviadas a Ucrania como objetivos militares legítimos. Zakharova ha hecho estos comentarios en referencia a los informes de que Estonia, miembro de la OTAN, esté estudiando la opción de enviar tropas a Ucrania. Otros países como Francia han presentado también propuestas similares. Desde la economía les contamos que las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos aumentaron un 0,5% sobre una base ajustada estacionalmente durante la semana que finalizó el 10 de mayo, según reveló este miércoles la encuesta semanal de solicitudes de hipotecas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. El índice de compras disminuyó de los 144,2 puntos a 141,7 la semana pasada. Por otro lado, el índice del mercado hipotecario pasó de 197,1 puntos registrados hace 7 días a 198,1. Mientras tanto, el índice de refinanciación hipotecaria se situó en 499,9 puntos frente a los 477,5 registrados semanalmente. Pendientes también de Powell, a unos minutos de conocer el dato de inflación en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal aseguró este martes que lo más probable es que el organismo opte por mantener los tipos durante un periodo más largo del esperado, ya que las últimas lecturas de la inflación no han dado al Banco Central la confianza que necesita para iniciar los recortes y más bien han aumentado las dudas sobre la evolución futura de los precios. Decía Powell que su confianza no es tan alta como lo era antes, tras ver las lecturas de inflación de los primeros meses del año. Escuchamos al propio Powell, que eso sí, dice que descarta subir tipos de nuevo. Lo escuchamos. So I think, as I just mentioned, I do think it's really a question of keeping policy at the current rate for a longer time than had been thought. I think by many measures, the policy rate is restrictive. The question is it sufficiently restrictive? And I think that's going to be a question that time will have to tell. Entertain the possibility is, that could be a very small probability, but I have said that I don't think that it's likely, based on the data that we have, that the next move that we make would be a rate hike. I think it's more likely that we'll be at a place where we hold the policy rate. Pendientes de Estados Unidos les contamos que los hutíes siguen con sus ataques. En concreto, el Comando Central de Estados Unidos dice que han lanzado 3 drones y un misil balístico antibuque contra buques comerciales y navales internacionales en el Golfo de Adén este martes
Y este miércoles los hutíes, por su parte, están comunicando un ataque a un destructor estadounidense, un ataque con misiles. Uno de los drones, según dice Estados Unidos, fue destruido por barcos de la coalición marina liderada por Estados Unidos. Destruyeron además otro y el tercero se hundió en el mar sin causar daño, según apuntaba el ejército estadounidense. A primera hora del martes, los hutíes lanzaron un misil balístico antibuque sobre el Golfo de Adén, pero, según dice CENTCOM, no apuntó a barcos de la Marina ni a barcos comerciales en rutas marítimas claves cerca de Yemen. Siguen los ataques por parte de los hutíes después de amenazar a Israel, sobre todo por la operación que está teniendo lugar en Rafah. Apuntan, en este caso, a un destructor estadounidense. Muy pendientes de las últimas horas, de toda la actualidad. Enseguida ponemos el foco en el dato clave de esta semana. Conocemos el dato de inflación de Estados Unidos. A ver qué hace Powell. Una pausa, enseguida se lo contamos.